Por la Tangente presenta. Lo primero que iba a hacer es presentar el libro Tokio para frikis. No sé si lo sabéis, hace cosa de 5 años, en 2009, escribí el libro Tokio para otakus, que es, digamos, la primera edición del nuevo libro. Lo publicó en aquel entonces Dolmen Editorial, que mostró mucho interés enseguida. La verdad es que fue bastante bien, se vendieron más de 1.300 ejemplares y está totalmente agotado. De hecho, Imágenes Comics ha pedido varias veces nuevos ejemplares para reponer y no se los han enviado porque no quedan. Tuve la suerte también de que una editorial de Polonia se interesó por él, se publicó también en Polonia, es el que se ve ahí al lado, el de la portada azul. Las ventas allí no sé cómo han ido porque bastante cuesta entenderse con esa editorial como para firmar el contrato. Yo con que me lo firmarán voy bastante satisfecho. El caso es que, bueno, el libro funcionó bien, así que 2 años después salió Kyoto para otakus, lo mismo pero centrado en la ciudad de Kyoto en vez de en la de Tokio. De momento se han vendido más de 500 ejemplares, no ha sido tanto éxito como había podido ser el otro, pero bueno. Dolmen Editorial decidió no reeditar el de Tokio, porque últimamente se ve que las ventas de todos sus libros van bastante mal, entonces se está pensando mucho. Así que decidí yo por mi cuenta hacer una versión nueva, y es como nace Tokio para frikis. Las ventajas que tiene, que al no depender de una editorial, soy yo el que decide totalmente todo el libro. Uno de los problemas que tuve con Dolmen es que me limitaban el espacio. El Tokio para otakus tenía 180 y pocas páginas y se podía haber ampliado más, pero no se hizo. Con Tokio para frikis, al autoeditarlo yo, no depender de ninguna editorial, pues tengo más libertad para hacer como yo quiera, extenderme todo lo que quiera y poner todo lo que considero que es interesante. Y aún así me he cortado un poquillo para que no me saliese tampoco un tocho demasiado gordo. La portada ha cambiado, la ha dibujado Studio Kawaii, que son unas chicas que están teniendo bastante éxito. Empezaron publicando manga español aquí en España y sus obras se han traducido a varios idiomas, entre ellos el alemán y el inglés. Están publicando por bastantes partes de Europa. Curiosamente tienen más éxito fuera de España que en la propia España, como suele pasar. Y si no falla nada, la idea es que este libro salga en el mes de mayo. Para que veáis un poco cómo han cambiado las cosas, el Tokio para otakus tenía 192 páginas, la nueva edición, el Tokio para frikis, tendrá 348. El Tokio para otakus incluía publicidad dentro de sus páginas, este no va a incluir. En la primera edición se reseñaron 81 obras diferentes, entre mangas, animes, películas occidentales, películas japonesas. En la nueva son 285 obras las que se han reseñado, bastantes más, incluyendo algún que otro videojuego e incluso algún juego de mesa. También hay una sección de personajes relevantes sobre los que se habla en el libro. En aquella primera edición había 4 personajes relevantes, en esta hay 13. Las fiestas sobre Tokio, de 32 han pasado a ser 45. Y las historias y leyendas de las que se habla en el libro han pasado de 5 a 6. Hay un poquito más, pero bueno, tampoco hay mucho más en la que arañar. Respecto a las secciones del libro, en aquel entonces se incluían 10, estas han sido 15. Se han ampliado algunas, incluyendo por ejemplo una que es el vocabulario básico, que creo que puede ser bastante interesante a la hora de viajar a Japón, y algunos consejos y anécdotas basados en mi experiencia allí. La organización en barrios y ciudades vecinas también han pasado de haber 37 a 65, he podido incluir algunas ciudades más y algunos barrios que en una primera edición se juntaron todos como si fuesen uno solo. Esta vez he podido ponerlos separados, siendo así la localización de los sitios a visitar un poquito más concreta. Y los lugares a visitar, o no, y eso ahora luego lo explicaré,
han pasado de 180 a 276 lugares. Sitios que el que vaya a Tokio, pues, en mi opinión, tienen un interés desde un punto de vista de otro. El precio también cambia un poquito, de 15 euros pasado a 20, pero creo que eso es algo bastante irrelevante teniendo en cuenta todo lo que ha aumentado. Vale, las secciones que comentaba antes que había, pues una de las nuevas que se ha incluido es viajar solo o por agencia. Esto es bastante subjetivo y aquí yo explico las ventajas y desventajas que tiene el ir a Japón por agencia de viajes o organizar el viaje por tu cuenta. Si alguien ha intentado organizarse el viaje y ha ido a una agencia de viajes de las tradicionales de toda la vida y tiene un poco de idea sobre cultura japonesa y eso, se dará cuenta de que los paquetes que ofrecen allí son bastante malos, porque la visita es, vale, te llevamos a Tokio, te enseñamos este sitio, te enseñamos el otro y el resto te apañas tú. Yo cuando fui, la primera vez que fui, lo primero que hice fue mirarlo por una agencia de viajes y en el momento en el que me enseñaron el paquete dije, vale, no me interesa, me lo monto más o menos por mi cuenta porque voy a tener más libertad y voy a disfrutarlo muchísimo más. Se incluye también en el libro una lista de agencias de viajes especializadas en Japón, que no son muchos, como puede ser el Portal Japón o los viajes que organiza la Embajada de Japón aquí en España, que esas sí que son más recomendables, ya que los precios son bastante similares a los que saldrían si te organizas el viaje por tu cuenta, y al ser especializadas pues suelen ofrecer paquetes un poquito mejores. En mi opinión no llegan a ser todos los buenos que son si te lo montas por tu cuenta, y aparte tiene el inconveniente de que dependes del resto de gente que siempre te pueden chafar el viaje, pero ya está mejor que si vas a cualquier agencia de viajes tradicional. La siguiente sección que hay en el libro es preparando el viaje. Ahí se explica un poquito más o menos las cosas que se deben hacer antes de irse allí, cómo reservar el billete, cómo conseguir el pasaporte, toda la documentación que puede ser interesante tener. También un poco de recomendaciones sobre cuándo y cómo ir, que realmente mi recomendación es ves cuando te dé la gana, porque todos los meses tienen su parte buena y su parte mala. Si coges una guía tradicional te dirán que en verano es poco recomendable ir porque hay mucha humedad y hace mucho calor, entonces es bastante más fácil deshidratarse, tienes que beber mucho. Como contrapartida, una de las fiestas más bonitas que hay, que es el Festival de Obon dedicado a los muertos, es en agosto. Y yo he dicho que alguna vez iré en agosto, me da exactamente igual lo que digan. ¿Qué más de esto? Bueno, como os he dicho, informaciones de cómo reservar el vuelo, cómo reservar el alojamiento aquí, incluso se recomienda un hostal que es en el que me he alojado yo siempre y personalmente me parece muy bueno. Japan Rail Pass, cómo conseguirlo, es bastante imprescindible. Es ese dibujito que veis ahí en la parte de la izquierda, que realmente es un bono de tren que lo que hace es que todos los viajes que hagas en los trenes de la compañía JR, que es una de las más extendidas por Japón, te salen gratis, mientras tengas ese pase en vigor. En el momento en el que te salgas de la ciudad de Tokio, te sale completamente rentable, porque el bono de una semana te vale lo mismo que ir y volver a Kioto. Y como por dentro de Tokio tienes la línea circular, que es la JR Yamanote, ahí puedes aprovecharlo también muy bien. Y bueno, en esta sección también el alquiler de teléfonos móviles es algo bastante nuevo, que lo descubrí hace poquillo y me habría ido muy bien cuando yo fui, pero por aquel entonces no estaba, ya que los teléfonos españoles allí no suelen funcionar, porque las compañías no tienen contratos de roaming con las japonesas. Hay una empresa americana que se dedica a alquilar teléfonos móviles y que te lo envía al hostal en el que tú te alojas y luego lo recoge allí cuando tú te vayas, lo cual es bastante cómodo y la verdad es que los precios no son excesivamente caros. Y también se explica un poquillo la documentación que se puede necesitar para ir a Japón y cómo obtenerla. Vale. La siguiente sección es del avión a Tokio. Lógicamente, cuando llegáis al aeropuerto no estáis en la propia ciudad de Tokio, sino que llegaréis o bien al aeropuerto de Narita o de Haneda, que están en otras ciudades. Hay distintos trenes que pueden llegar allí y se os explica un poquillo más o menos los inconvenientes y beneficios que tiene cada uno. Dependiendo también de a qué aeropuerto lleguéis y a qué hora lleguéis,
puede variar el tren que convenga coger, más uno u otro. Se incluyen los planos de los aeropuertos, aunque tampoco son demasiado necesarios, ya que ahí está todo bastante bien indicado. Vale. Y luego ya hablo de una vez en Tokio. A través de mi experiencia pues se cuentan curiosidades, consejos útiles a tener en cuenta una vez se esté allí. Por ejemplo, el tema de la diferencia horaria, que lo tengáis en cuenta para que no llaméis a la familia a las 4 de la mañana. Cómo comer barato, si se sabe dónde ir, pues se puede comer y cenar cada día por 3 euros cada comida, perfectamente, lo cual es bastante bueno y además no se come mal por ese precio. Cómo organizarse un poquillo el tiempo, teniendo en cuenta que allí hay meses en los que a las 5 de la noche está completamente oscuro, pues es algo a tener en cuenta. Cómo comportarse en los baños públicos, más que nada porque no es simplemente, no sé si los habéis visto en las series de anime, la típica bañera de agua caliente, gente, no es simplemente entrar ni meterse. Si hacéis eso, probablemente os empezarán a mirar como unos guarros y si os comportáis como se ve en muchas series de anime, puede que os echen a patadas, y eso que los japoneses son bastante pacientes en ese sentido. Son unas normas básicas, más o menos, es bastante fácil. Dónde fumar. En Japón la legislación en ese sentido es bastante más estricta, no se puede fumar por la calle, excepto en puntos contados. O sea que lo que se quejan aquí es para decir, iros allí. Y claro, además es que puede caeros una buena multa si os pillan fumando donde no toca. Básicamente se explica eso. Otras secciones que también incluí es cómo funcionan las direcciones. No sé si alguien os lo habrá dicho, pero cuando queréis visitar un sitio en Japón, lo más útil es que consigáis un plano de dónde está ese sitio. Si tenéis solamente la dirección, no os va a servir de nada, ya que no siguen un orden lógico como el que hay aquí en España. Todo esto está ilustrado con imágenes de fotos mías, planos, imágenes que hay allí, ejemplos. Luego, la parte más grande del libro es de paseo por Tokio. Se recorre la ciudad organizado por barrios. Respecto a la edición anterior, los barrios se han ordenado de una forma que yo considero que es más lógica, empezando por un extremo de la ciudad en vez de por el centro, como se hacía antes, y recorriéndolo de arriba a abajo y de este a oeste. Antes se empezó por el centro, ya que son los barrios más importantes, y a partir de allí se fue buscando proximidad, pero bueno, llegaba un momento que tenías que pegar salto. Ahora también llega un punto que desde una punta de la ciudad tienes que llegar a la otra, pero porque es menos y dentro de lo que es más lógico. Como os he comentado antes, hay nuevos barrios que antes estaban agrupados todos en uno, se ha dividido para poder localizar mejor los lugares. Los sitios, aunque están todos mezclados, ya que para mí se les da una importancia igual, se reflejan tantos sitios que tienen una relevancia cultural como friki, bien porque sean sitios históricos, religiosos, museos, o porque sean sitios que aparecen en una serie de anime, en una serie de manga, en películas occidentales, como puede ser la de Lobezno Inmortal, hace poco. Algunas veces es difícil diferenciar, ya que un sitio bastante cultural, como puede ser el templo que está a los pies de la torre de Tokio, pues suele salir en bastantes películas y por lo tanto cuadra en ambas categorías. Se han incluido más referencias a más obras, como habéis visto antes, casi 200 y pico más. Hay más fotos, al haber más páginas da lugar a que se pueda ilustrar mejor. Y le he dado más importancia a la que había antes, a la comparación de la realidad entre fotos de la realidad y imágenes de anime. Como podéis ver aquí en la imagen, la foto de abajo es el Rainbow Bridge en la realidad, una foto que tomé yo desde la bahía, y arriba son dos imágenes de anime. Ahí se puede comprobar el gran grado de similitud y de realidad que hay en las obras. La información está más actualizada que hace 5 años, lógicamente. Lo que escribí hace años, pues ahora hay algunas cosas que han cambiado, como pueden ser horarios o la localización de algunos sitios. La siguiente sección es los alrededores de Tokio, viene a ser más o menos lo mismo que lo de antes, pero en vez de centrarse en Tokio son poblaciones que estén a menos de 10 kilómetros de Tokio, pueblecitos como pueda ser
en Burjasot respecto a Valencia, pues allí hay varios, y más o menos la estructura es la misma. Dentro de cada localidad se incluyen los sitios ordenados por proximidad, ya que es un poco difícil ordenarlo también por lugar, porque irías de un lado para otro muchas veces. Y en cada localidad se explica cómo llegar desde Tokio y más o menos el tiempo que hay. Las siguientes, las excursiones desde Tokio, es similar a las dos secciones anteriores, pero ya con ciudades que están más lejos, a más de 10 kilómetros. Hay nuevas excursiones incluidas respecto a las anteriores, también están ordenadas por proximidad y al igual que antes se explica cómo llegar, si hace falta comprar algún billete especial, alguna entrada especial en algún sitio se explica también, qué hay en cada sitio, qué se recomienda visitar, dónde está dentro de cada ciudad, dónde está cada lugar y bueno, todo ello ilustrado con imágenes. Aquí podéis comprobar de la película Mimi Sumaseba, una de mis favoritas del estudio Ghibli, la tienda que aparece allí y la cafetería en la que se basaron para hacer la imagen, que la similitud que tiene. Después de esa, hablo un poquillo de otras ciudades importantes. Aquí ya no es algo que esté también explicado como puede ser las secciones anteriores, ya que hablar de las ciudades, pues de algunas ciudades como puede ser Kioto o Osaka, pues da para otro libro, que la idea es sacarlo más adelante, pero sí que se explica un poquito por encima cada ciudad lo que hay, de una forma bastante resumida. Esta sección en el libro anterior no estaba, se incluía dentro de lo que eran las excursiones, aquí he preferido hacerlo aparte. Se incluyen varias ciudades más, de hecho se incluyen las 6 más importantes, que son Kioto, Osaka, Hiroshima, Iwo Jima, una que no recuerdo el nombre, que está al ladito de Hiroshima, y alguna más. También ordenadas por proximidad y con una estructura similar a la que había antes. Aquí entendéis ahora por qué decía antes lo de sitios a visitar o no. Una sección que la otra vez ya se incluyó y que a la gente le gustó bastante son sitios que recomiendo no visitar. Sitios que por algún motivo u otro a mí no me han gustado. Por ejemplo, el Museo de la Espada Japonesa, que es la foto que hay ahí, me decepcionó bastante y es bastante difícil de encontrar. O el mercado de pescado de Tsukiji, que todas las guías turísticas se empeñan en incluirlo, y teniendo en cuenta que hay que levantarse a las 4 de la mañana para visitarlo, para tener una oportunidad de visitarlo, porque cada día entran a verlo, creo que son 30 personas diferentes, pues es un sitio que yo suelo decir que no vale la pena, es demasiada complicación. Aún así, en esa sección se incluye la descripción de los sitios y cómo llegar a ellos, por si alguien decide ir a pesar de lo que yo opino. Eso ya es opinión de cada uno. Vale, y luego una sección nueva que incluí es lo que te has perdido. Aquí se habla sobre sitios que ya no existen, pero que en su día sí que existieron en la ciudad. No se pone dónde está porque me parece un poco tontería decirlo, ya que la gente va a ir allí y no va a ver nada, como me pasó a mí, que estuve buscando los recreativos de Sailor Moon y ahora resulta que el edificio es todo un edificio de viviendas, te puedes volver loco para averiguar exactamente dónde estaba. Entonces, pues no tiene mucho sentido decirlo. Bueno, estaba por ahí, si queréis lo busquéis, pero es cosa vuestra, yo no me voy a molestar en localizar el sitio exacto donde estaba, algo que ya no está. Más que nada se cuenta como curiosidad, me pareció algo gracioso que podía gustar a la gente y decidí incluirlo. Vale, toda esta información se complementa con varios anexos en los que se habla de las obras que se han reseñado, los personajes relevantes que se han reseñado, generalmente suelen ser personajes históricos que tienen algún tipo de estatua o algo por la ciudad, las historias y leyendas que hay sobre la ciudad, como por ejemplo la de los 47 Ronin, que se puede visitar sus tumbas,
las fiestas de Tokio, un listado de 65 fiestas, creo que he dicho antes, que la verdad es que vale la pena, aunque sea una pequeñita, realizar el viaje para pillar alguna, porque los japoneses todo esto lo viven mucho y aunque sea la fiesta más modesta, montan un buen salado por ahí. Y luego el vocabulario y frases básicas, que en el libro anterior de Tokio no se incluye, pero en el de Kioto sí, y la verdad es que puede ser bastante útil. No os permitirá mantener una conversación con los japoneses, pero sí preguntar 4 cosas básicas como cuánto cuesta este plato, o cuánto cuesta esto, o cómo llego a tal sitio. Y ligar con alguna y eso también. Eso es muy fácil. Eso es más fácil de lo que parece. Si tú te vas a los sitios de marcha viernes o sábado por la noche, no es que ligues contigo, es que alguna intentará ligar contigo. Otra cosa es lo que te cueste, pero bueno. Ah, bueno. No sé si sabes que en Japón es bastante habitual la prostitución de jovencitas para pagarse sus caprichos. Y eso es real. Yo sé lo que es ir por el barrio de Shinjuku y ofrecerse de chicas. Generalmente suelen decirte para un masaje. Otra cosa es cómo acaba el masaje. Pero eso es así, te abordan y a lo mejor te aborda una, le dices que no y 2 metros más adelante tienes otra y te aborda. Y dices, si a esa le he dicho que no, ¿por qué piensas que te voy a decir que sí a ti? Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno. También hay que tener en cuenta que los japoneses suelen ser generalmente bastante cerrados, pero si pillas alguno de cena o algo así, siempre puedes conseguir algo. Bueno, y luego el último anexo útil, el mapa del metro y el monorraíl, que eso sí que es muy útil en Japón, aunque en todas las estaciones tiene su mapa, en las más pequeñitas los carteles están todos escritos con caracteres japoneses, en el libro está traducido a caracteres occidentales, con lo cual siempre puede ir bien, en un momento dado. Bueno, el libro está en crowdfunding, en financiación ahora mismo, en la web de Lanzanos, y próximamente estará a la venta en la tienda que tengo yo, que es watashifriki.es. Se agradece todo tipo de ayuda para publicarlo, pero eso, y además aprovechar que hay ofertas, porque las ofertas que se ha puesto por crowdfunding luego no van a estar. La gente se piensa que voy a incluirlas igual y me temo que no va a ser así. Y bueno, eso respecto a lo que es el libro. Y ahora pues vamos a hablar un poquillo sobre el turismo en Japón, sobre cómo organizar el viaje, aunque no va a ser algo tan claro, tan extenso como en el libro, pero por lo menos sí que contaré una pequeña idea, sí que podéis haceros una pequeña idea de cómo hacerlo. Bueno, ¿cómo ir? Pues lógicamente la opción más obvia es en avión. No hay aviones directos desde España, hay que hacer transbordo. En un principio las opciones eran bastante limitadas, se limitaban a París, Londres, en Hamburgo hice yo también. Últimamente han aparecido líneas de muchos más países y las que ya existían pero no tenían vuelos a Japón los han incluido, con lo cual hay muchísimas opciones. Roma, Zúrich, Pekín, Doha, incluso parando en países de Oriente Medio se puede hacer. Dependiendo de qué ciudad cojáis como transbordo, el viaje puede variar desde 15 hasta 35 horas, con lo cual conviene bastante mirarse todos los vuelos y no tirar el más barato, aunque lo más es curioso porque yo estuve mirando hace poco y los más baratos también suelen ser los más cortos. Cuando lo más lógico sería que uno que te va a tirar 35 horas valiese bastante menos que uno de 15. Quitando de los que pasan por Zurich, de Swissair, que eso sí que suelen irse bastante de precio, los que pasan por Inglaterra, Alemania, Francia suelen estar bastante bien.
El precio del billete puede variar entre los 600 y los 1000 euros, como veis bastante variable. Últimamente han bajado mucho, a mí me salió por los 800 y pico la ida y la vuelta. La última vez que lo miré estaba por poco más de 600 euros la ida y la vuelta. Vale la pena. Además, es lo que os digo, parando en Londres, que a mí es una opción que me gustó bastante, la segunda vez que fui paré allí. El aeropuerto está bastante bien, tiene bastantes tiendas y bastantes zonas donde entretenerte las 2 o 3 horas que puedas estar haciendo el transbordo. Y eso se agradece. Se hace noche en el avión, claro, al ir cara al sol, llega un momento en que te cruzas con él. Y por lo tanto, yo siempre recomiendo ir un poco cansado para poder dormir en el avión. Primero, porque el vuelo será más barato. Segundo, porque de noche en los televisores del avión no vas a tener programación, durante las horas de día sí. Y segundo, porque yo no sé si a los demás le funcionará, pero por lo menos a mí me sirvió para evitar el jet lag. A la ida. Yo llegué a Tokio y estaba fresco como una rosa, sin jet lag ni nada, con lo cual pude aprovechar perfectamente el día. Como he dicho antes, se puede ir o bien por agencia o bien organizándose por su cuenta. Si se decide ir por agencia, lo ideal es coger una de estas que pone aquí, JJ Tours, que es una agencia japonesa que te vende aquí directamente, Japan Travelers, Portal Japón o Viajar a Japón, que son agencias de aficionados. Empezaron como aficionados, pero ahí ya van en plan más profesional y los precios no suelen irse mucho de si te los organizas por tu cuenta. ¿Qué iba a decir respecto a esto? Vale, las agencias tradicionales, como he dicho antes, no vale la pena. Las agencias como puede ser Viajes del Corte Inglés o todo eso, no vale la pena coger los paquetes. A lo mejor el vuelo solo y organizarte luego por allí tú las excursiones sí que puede valer la pena, pero el paquete en sí no, porque son una porquería. No te enseñan casi nada y en los pocos sitios que te llevan dan muy poco tiempo. Al menos esa es mi opinión. Si decidís organizarlo por vuestra cuenta, muchoviaje.com es la web que suelo utilizar yo siempre. Allí está bastante bien, te dan muchas opciones, te permiten filtrar los vuelos por compañía, por precio, por horarios, te dan muchas opciones para elegir. Luego hay que elegir si ir a Narita o a Haneda. Antiguamente todos los vuelos internacionales iban a Narita, ahora Haneda, que es otro aeropuerto también de Tokio, también acepta vuelos internacionales. Es bastante relativo, eso depende de cada uno, del horario de llegada, del tiempo que se tarde, muchas cosas que podéis tener en cuenta. Más o menos el tiempo que se tarda en llegar desde cada uno de los aeropuertos a Tokio es similar, con lo cual no influye mucho que vayáis a uno o a otro. Narita a lo mejor es más grande en cuanto a tiendas y cosas por allí, pero por lo demás no importa mucho. Las opciones para llegar son más o menos iguales y desde ambos sitios te dejan en distintos lugares de Tokio, todos bastante céntricos. Documentación que es necesaria, el pasaporte, es lo único que es obligatorio, lógicamente, al no ser un país de la Unión Europea no vale con el carnet de identidad. El visado no es obligatorio, a menos que se vaya a estar más de 3 meses, por estudios y cosas así. Seguro de viaje no es obligatorio, pero sí bastante recomendable, aunque a mí nunca me ha hecho falta, pero por si acaso te pierden las maletas o les pegan un golpe o pasa algo. Hay seguros que están bastante bien de precios y cumplen bastantes contingencias. Y el Japan Rail Pass, que no es obligatorio, pero sí bastante recomendable, sobre todo si vais a viajar, si no os vais a limitar a una sola ciudad. Como os he comentado, el Japan Rail Pass de una semana vale lo mismo que un viaje de ida y vuelta en el Shinkansen a Kioto, con lo cual si hacéis una sola excursión fuera de la ciudad ya lo amortizáis. Los hay de una semana, de 2 y de 3, dependiendo del tiempo que vayáis a estar, pues es mirar cuál os interesa más. Dentro de la ciudad de Tokio, el Japan Rail Pass se puede aprovechar porque está la línea circular JR Yamanote que va dando vueltas por lo que es el centro, un centro bastante amplio porque lleva bastante hacia las afueras y como quien dice, cogiendo esa línea de tren se puede llegar casi a cualquier sitio haciendo luego un transbordo a un metro o incluso sin hacer transbordo. Si vais fuera de Tokio, el resto de ciudades
sobre todo Kioto, que el metro ahí es muy malo. Hay muchos trenes de Japan Rail Pass y autobuses de la compañía JR, Japan Railways, y por lo tanto lo amortizaréis seguro. Con lo cual, aunque no es obligatorio, yo sí que recomiendo que se salga. Por lo menos el de una semana, si vais a estar pocos días más. Vale. Bueno, aquí lo que os he comentado. El Japan Rail Pass es un bono de tren para extranjeros, los japoneses no pueden utilizarlo. Sirve para todos los trenes de la compañía JR, excepto para el Shinkansen Nozomi, que es el más rápido. Pero teniendo en cuenta que los digamos, medios pueden llegar a alcanzar más de 200 km por hora, dudo mucho que os haga mucha falta coger el más rápido. No podéis comprarlo directamente, tenéis que hacer una reserva que caduca a los 3 meses, con lo cual hay que tener en cuenta cuándo vais a ir para reservarlo como mucho 3 meses antes de salir de ahí. Hay de 7 días, de 14 y de 21 días, y es útil si se viaja mucho. En la web esta que pone aquí abajo, de jrpass.com/es, se puede hacer toda la gestión en castellano perfectamente. Antiguamente se tenía que hacer en inglés o incluso en japonés. Ahora han visto que viajamos mucho por allí y han puesto una web en castellano. Además te guía bastante bien por todos los pasos y te explica también luego cómo cambiarlo. Como digo, es una reserva del bono, no es el bono definitivo. Y una vez llegues allí, tienes que ir a alguna de las estaciones, a las oficinas de la compañía JR, para cambiarlo por el bono definitivo. Es un trámite que a lo mejor tardas 5 minutos. Cuesta más encontrar la oficina en sí que hacer el cambio. Una vez hagas el cambio, lo único que has de especificar es de qué día quieres utilizarlo y te dan el bono definitivo. Una vez tienes el bono definitivo, cuando tú vayas a subir a un tren tienes 2 opciones. Si es uno estilo cercanías, que tú subes y ya está y pillas el asiento que haya libre, simplemente enseñas el pase cuando vayas a entrar y te dejarán pasar. Si es uno de larga distancia, que tienes que comprar el billete con antelación, tienes que ir como si lo comprasen, pero a la hora de pagar, en vez de pagar, enseñas el Japan Rail Pass y te dan el billete gratis. Vale, ¿qué más llevar? Yenes, por supuesto. La moneda nacional japonesa. Si queréis llevar tarjetas, es recomendable llevar una Visa. No es recomendable llevar la Mastercard ni la American Express porque las aceptan en menos sitios. La Visa la aceptarán en casi cualquier tienda, incluso en los supermercados pequeñitos tienen ya allí datáfonos para cobrarte con Visa. Incluso los kiosquillos que hay en medio de la calle puede que tengan datáfono. La American Express, que estuvo muy de moda hace años, curiosamente no se acepta en casi ningún lado, con lo cual el que lleva una American Express es casi como si no llevase nada. Es también recomendable llevar un calzado cómodo, fácil de quitar y calcetines limpios. En Tokio no suele ser necesario descalzarse en muchos sitios, pero sí que hay algunas cafeterías que te lo exigen. En ciudades más tradicionales como puede ser Kioto sí que es bastante habitual que en los templos te pidan que te descalces. Además no hay ningún problema en descalzarse, aunque se dejen los zapatos allí a un lado a la vista del público, tú sabes que vas a tener los zapatos cuando salgas. Eso es una de las cosas que más me gustan de Japón. Un adaptador para los enchufes, si lleváis algún aparato que queráis enchufar a la corriente eléctrica, necesitaréis un adaptador. Primera, porque los tipos de enchufes son diferentes, las clavijas no son como las de aquí, son planas. Y segunda, porque la corriente que circula por allí es diferente a la nuestra. No vais a poder enchufarlos, pero en caso de que encontráis un enchufe en el que cupiese el aparato, puede que se os quemara, al ser corriente diferente, puede que funcione mal. Esos adaptadores se venden en casi todas las tiendas de por allí y en el aeropuerto lo vais a encontrar por todos lados, con lo cual no es algo demasiado problemático. Un móvil que funcione puede ser útil también. En My Japan Phone, es la web que os comentaba antes, se puede alquilar por $2 al día, lo cual es una cantidad bastante asequible. Y luego aparte lo que gastes, ¿no? No recuerdo exactamente cómo era, pero tienes llamadas gratuitas. Dentro de esos $2 tienes incluido bastante. De un teléfono que alquiles allí a otro, creo que tienes todas las llamadas incluidas y las que son internacionales te salen bastante baratas.
ya está pensado precisamente para turistas. Entonces se ve que es una compañía que ha llegado a un acuerdo con las compañías japonesas y los precios dentro de lo que cabe son bastante baratos. Y la verdad es que vale la pena, aunque en Japón aún se encuentran bastantes cabinas telefónicas desde donde podríais llamar a España, y de hecho se puede llamar a cobro revertido. Siempre es más cómodo tener un móvil, por si acaso vais varios y os separáis, os perdéis, poder poneros en contacto en un momento de oye, ¿dónde estás? Y cosas por el estilo. Otra cosa que es muy útil, mapas muy detallados. Si es un mapa que no está en todas las calles, probablemente no sirva mucho. Como digo, las direcciones en Japón no sirven. Allí no son como aquí, que es calle tal, por tal, piso tal. Allí las direcciones son el barrio en el que está, y dentro del barrio 3 números. El primer número indica la manzana, que no tiene un orden lógico, sino que se enumeran por orden de construcción. Puede estar perfectamente la primera en una esquina y la segunda en la otra, y el número 2 en la otra esquina del barrio. Dentro de la manzana el edificio, y dentro del edificio ya el portal. Y todo ello sigue el orden de construcción. No sigue un orden lógico. Generalmente los portales sí que coincide el orden de construcción con un orden secuencial, pero el resto no. Nos aclaran ni ellos, ¿no? Generalmente no, excepto los carteros que están hartos de patearse los barrios y ya se saben de memoria dónde está cada cosa. El resto no. De hecho, en todos los barrios japoneses están los koban, que son las comisarías pequeñitas, y todos tienen un mapa en el que se indica cada dirección a qué edificio corresponde. Precisamente porque los propios policías que están patrullando por allí no se saben exactamente dónde está cada cosa. Yo entré una vez a preguntar dónde estaba una y lo primero que hicieron fue mirar en el mapa con la dirección. Claro, si tienes 4 cosas y vas todos los días a repartir y eso, bien, pero si estás allí y no visitas el edificio todos los días, pues es un poco difícil. A lo mejor los más famosos sí que te los conoces, pero nada más. Entonces, es muy útil, eso, mapas muy detallados, a ser posible, que están en todas las calles y que incluyan algún punto de referencia, que puede ser una estación de metro o un edificio famoso. Todas las tiendas, todos los bares, todos los negocios de por allí, cuando os den su tarjeta, por la parte de detrás tendrán el plano indicando cómo llegar desde o bien el edificio famoso más cercano o la estación de autobús o de metro más cercana. Vale. Y es muy importante también, cuando vayáis, tener muy claro qué se quiere ver cada día. Es decir, no ir un poco a la aventura de decir, ya empiezo por aquí y ya veremos hasta dónde llego. Luego, una vez tengáis el plan hecho, veréis que se os va a desmontar totalmente, porque en un sitio que decís, voy aquí y me estoy media horita, pues a lo mejor os tiráis una hora y media perfectamente, porque nada es lo que parece allí. Pero por lo menos sí tener más o menos pensado por dónde empezar cada día y qué orden seguir, ¿vale? Siempre os vais a encontrar algo que no teníais pensado, que descubréis por ahí de casualidad, y eso os cambiará un poco el plan, pero si lo tenéis así, sacaréis más partido al día. Allí, generalmente, todos los museos y edificios que se pueden visitar, a las 6 como muy tarde suelen cerrar. Lo que son tiendas, restaurantes, ya cierran más tarde. Entonces, también es bastante importante tener eso en cuenta y organizarse para estar a lo mejor a las 8 o las 9, que es cuando abren todos los edificios, en la puerta del primer edificio que queréis visitar y poder entrar, para no perder tiempo viajando. Yo me levantaba perfectamente a las 7 de la mañana en el hostal, desayunaba alguna cosilla, cogía el metro y me iba. Y sabía que a las 8:30 yo iba a estar en la puerta del primer sitio, más o menos. Algún día me podía retrasar un poquillo si calculaba más el tiempo de metro, pero así por lo menos sabes que en el momento en el que abran vas a entrar y no pierdes tiempo. Luego ya sí, cuando vayas te encontrarás sitios que te harán perder tiempo, se te pasará el rato, irás a un restaurante a las 6 de la tarde porque todavía no has comido y el plan se te desmontará casi completamente. Y si un día has dicho que voy a ver 5 sitios, a lo mejor ves 4 solo. Pero bueno, eso suele pasar en todos lados. Pero si está bien un poco bien organizado,
aprovecharéis mejor el tiempo. Alojamiento. Vale, tenéis varias opciones para alojaros en Tokio. La primera sería los hoteles occidentales, lo cual a mí me parece un poco tontería, porque bueno, ir a un hotel que tienes por aquí teniendo otras opciones, lo veo un poco chorra, ¿verdad? Además que tampoco es que sean tan baratos como respecto al resto, como para decir vale la pena porque me ahorro mucho dinero. Los love hotels son un tipo especial de hoteles que no están pensados para alojarse, se alquilan las habitaciones por horas, suelen estar pensados más bien para encuentros íntimos, ya que las casas allí son muy pequeñas y es bastante habitual que los padres compartan un dormitorio con hijos a veces o que estén muy cerca uno de otro, pues las parejas o incluso los novios suelen usarlos para eso, para relaciones sexuales. Si habéis visto la película de Isabel Coixet, no, Mapa de los Sonidos de Tokio, allí aparece uno de ellos, y si no, hay muchos animes en los que se ven los típicos hoteles en los que van parejitas. Las habitaciones, en muchos de ellos, suelen estar ambientadas, ser temáticas, puedes encontrarte de todo, desde basadas en cine, en novelas, en países exóticos, en lo que quieras. En Mapa de los Sonidos de Tokio, por ejemplo, la habitación tenía forma de un vagón de tren. El OEF no también sale, el OEF no inmortal, que hay temáticos, sí, sí, no sé qué. no también sale. Y es eso, cada uno le da amor a una cosa, pues están pensadas para todo. Además, lo bueno que tiene allí es que ni siquiera interactúas con los trabajadores. Tú en la entrada tienes un panel en el que te pone las habitaciones que están libres, aprietas un botón en la que quieres, metes el dinero y te dan la llave. Ni te ven ni los ves. Otra opción son los hoteles cápsula, son los típicos hoteles, bueno, parecen nichos, eso lo habréis visto en muchos reportajes, suelen usarse por los trabajadores que se quedan bebiendo sake en los bares y pierden el último tren para dormir. Realmente la habitación es eso, es una caja en la que cabes tú y una bolsita con 4 cosas. Son los más baratos de todo, tienes aquí tu televisión empotrada en lo que es la pared y poco más. Claustrofobia, ¿no? Es claustrofóbico, yo no he ido, la verdad es que no es algo que me llame, pero para una urgencia puede ir bien. También existe la posibilidad, sobre todo en ciudades pequeñas, de alojarte en casas particulares. Familias que alquilan habitaciones, como pueden ser aquí, estilo pensión, tú pagas por la habitación o incluso a veces puedes negociar un desayuno o las comidas si quieres ir, aunque lo más normal es que sea alojamiento y como mucho desayuno. Y bueno, ellos te dan una llave, tú entras y sales como si fuese tu casa, cuando te vayas devuelves la llave y ya está. Y no tienes más trato con ellos si no quieres tenerlo. Y luego los ryokan o pensión típica, que es donde yo me gusta alojarme. Desde 50 euros por noche te puede salir, para ser una ciudad grande como es Tokio es bastante buen precio. Los hay más baratos, pero yo no los recomiendo porque también suelen ser peores. Son los típicos en el que tienes la habitación con tatamis por el suelo, duermes en futón, tienes baños típicos, no en la misma habitación, pero sí uno comunitario para todo el hotel, pero vale la pena por lo menos meterse una vez. Y en la habitación incluso te dejan un yukata, un kimono de verano. No es obligatorio usarlo, pero te piden que mientras estés por el hotel lo gastes, más que nada por mantener el espíritu tradicional japonés, y la verdad es que vale la pena. Yo lo usaba siempre y es muy cómodo, incluso puedes dormir con él, que es comodísimo. Y contrariamente a lo que alguna gente piensa, dormir con un futón en el suelo no es para nada incómodo. Los futones son bastante gordos, no llegan a ser como los colchones de aquí, pero no notas para nada el suelo duro. Y como encima el suelo son esterillas hechas de arroz y de paja, pues la verdad es que es bastante cómodo. Y sobre todo si vas en plan patio como iba yo, después de tirarte a lo mejor 10 o 12 horas pateando la ciudad sin parar, si te pones una cama de pincho, ¿no? el cansancio no te va a dejar dormir. Yo por lo único que me despertaba es porque en pleno mes de noviembre tenía calor con el futón y algunas noches tenía que destaparme
porque de lo gordo que es tenía calor, pero ya te digo, a lo mejor nevando fuera y yo en la habitación sudando. Pero la verdad es que a mí me gustan. Generalmente en estos puedes coger solamente el alojamiento o puedes coger alojamiento y desayuno. Ninguno o casi ninguno de ellos te ofrece más comidas. Los desayunos japoneses son bastante fuertes, de hecho consisten en un bol de arroz, una sopa de miso, un plato de sushi y dependiendo luego del sitio alguna cosa más, alguna pasta, algo de té. Es la comida más fuerte que hacen. Por lo menos una vez vale la pena probarlo para que veáis cómo es. Y bueno, en el que voy yo, que está cerca de Sakusa, las 2 veces que he estado en Japón me he alojado allí, está muy bien situado. La verdad es que la gente es muy amable, te tratan muy bien. E incluso yo, cuando les dije que iba de turismo y que algún día llegaría más tarde de las 11, que es cuando suelen cerrar la puerta, sin ningún problema me dieron el código para abrir la puerta y que podéis entrar a la hora que me diese la gana. Aquí podéis ver la foto, soy yo con el yukata y abajo el futón. Básicamente eso es la habitación, no es mucho más amplia, son bastante estrechas, pero claro, ahí hay sitios de problemas de espacio. Y como he dicho, eso, se duerme en futón, nos ofrecen el yukata, se puede desayunar. Hay que ir con cuidado con la hora de cierre, pero si avisáis que vais a llegar más tarde, generalmente no hay problema. En el que suelo ir yo es el Asakusa Shigetsu, como digo, está muy bien situado en Asakusa, es uno de los barrios religiosos más importantes de Tokio. Tiene una estación de metro a 3 minutos andando, además de una de las líneas que te cruza la ciudad de punta a punta, con lo cual desde allí puedes ir casi sin hacer transbordo a cualquier parte de la ciudad. En la web japanguesthouses.com sale un listado de todos los ryokan que hay en todo el país, con lo cual se puede mirar la dirección y empezar a hablar con el que más os llame para reservar. También en algunos te ponen opiniones de los que lo han usado, como si fuese el TripAdvisor, con lo cual podéis mirar fotos, podéis mirar opiniones y sobre eso decidir. Vale. Zonas importantes a visitar en Tokio. Uno de los barrios más importantes es Shinjuku. Se podría decir que es el centro de Tokio, aunque realmente está al oeste. Es el barrio donde están los yuppies. La mayoría de edificios son rascacielos. Ese que veis en la imagen es el ayuntamiento. La estación de Shinjuku es una de las más grandes, es la más grande del país y la más transitada del mundo. Pasan no sé cuántos cientos de miles de personas al día por allí. Lugares interesantes, pues el ayuntamiento se puede visitar, las torres e miradores, desde ellos se puede ver bastante bien la ciudad. El Hotel Park Hyatt, que es donde se grabó la película de la hija de Coppola, Lost in Translation, con Scarlett Johansson y Bill Murray, una película bastante recomendable. El Lumine Plaza es un centro comercial, antes se llamaba el edificio My City. Bueno, Lumine Plaza es la plaza, está el Estudio Alta, que es una especie de pantalla gigante en la que suelen poner videoclips, noticias. Es uno de los sitios más habituales para quedar la gente ahí en Japón. Y en la plaza no es extraño ver incluso a artistas callejeros dando conciertos. Y luego el Kabukicho o el Golden Gate, es la zona del placer que llaman, o una de las zonas de marcha, pero más orientadas a adultos. Es donde suelen estar casi todos los pachinkos, que son las tragaperras japonesas, los bares donde suelen ir a ver la gente, los clubs de alterne, de host, de hostess, que contrariamente a lo que muchos piensan no son prostíbulos, también hay prostíbulos, pero los clubs de host y de hostess son de gente de compañía. Pero en muchos de ellos probablemente si les ofreces sexo se sientan ofendidos e incluso te echen del local. Vale. Bueno, pues el siguiente barrio... Si veis, perdona, que se vuelve a apagar, pues lo desconectáis un momento, como he hecho yo, lo volvemos a conectar. Es que posiblemente ya esté, como dices tú, la bombilla. Vale.
Bueno, el siguiente barrio es otro de los barrios, ¿no?, por donde suelen salir los japoneses, Shibuya, y Harajuku está casi al lado. Shibuya es el barrio de las Gals. Gals es un término bastante amplio porque dentro de ellas hay muchas tribus urbanas. Este edificio que se ve ahí es el 109, es un centro comercial especializado todo en ropa para mujeres, de cualquier tipo, desde lolitas, las típicas que van con maquillaje que parecen que se hayan quemado en unos rayos UVA, o sea, todo. Todas las chicas que tienen así una tendencia, digamos, un tanto que sale de lo normal, van a comprar aquí. Los sitios que más se recomienda visitar, Hachiko. Hachiko era un perro, es el símbolo de la fidelidad japonesa, y al lado de la estación de Shibuya hay una estatua dedicada a él. Pero es muy curioso porque mucha gente te dice, quedamos en Hachiko, pero no busques la estatua porque si hay mucha gente no vas a ver la estatua. Y es cierto. Es el sitio donde más gente suele quedar y a lo mejor puedes tener perfectamente 100 personas en 50 metros cuadrados. El edificio 109, que es este que digo aquí, Santuario Meiji, es uno de los templos más importantes de Japón, dedicado al antiguo emperador. El puente de Harajuku, que sí, en documentales suele salir bastante porque es donde se suelen reunir los fines de semana todos los japoneses góticos, rockers, de todo. Además, es un puente que es pequeñísimo, no tendrá mucho más que el patio de la salida de la estación del norte de Valencia, y la gente está allí perfectamente organizada. Tienes en un rinconcito a los góticos, en un rinconcito a los rockers, en un rinconcito a las girls, en un rinconcito, cada uno los suyos. Y no se mezclan y no hay problemas, ni nada. No es como aquí que en el momento en el que se juntaran dos empezarían a pegarse de tortazos. Takeshita Dori es una calle con muchas tiendas dedicada a los jóvenes. Te venden desde fotos firmadas de cantantes y actores hasta ropa, tienes cafeterías, tienes de todo. Oriental Bazaar es una de mis tiendas favoritas, es una tienda especializada en productos japoneses, pero productos tradicionales. El yukata, el kimono de verano que tengo yo, me lo compré allí. Una de las veces podéis comprar incluso una armadura de samurái. Tienes muebles, pero muebles viejos, hechos artesanalmente en madera, tienes de todo. Kidiland es una de las mayores jugueterías del mundo, tiene 8 plantas. Pero es que son 8 plantas dedicadas básicamente a peluches, muñequitos y videojuegos, y no tienen mucho más. Y bueno, luego Mandarake, que es una de las tiendas más famosas de manga, tienen en Shibuya una de sus principales tiendas, que está en un sótano, y bueno, puede ser perfectamente 2 o 3 veces más grande que Imágenes de aquí de Valencia, y es una de las pequeñas. Luego hay otras que tienen más pisos. También es una de las zonas donde se suele salir por la noche. Hay muchos karaokes, hay muchos bares para cenar y además bastante bien de precio, y sueles encontrar también a mucha gente por allí de fiesta. Si vas por allí y preguntas, seguro que te indican a dónde puedes ir. Ay, no pasa. Vale. El siguiente barrio Asakusa. Asakusa es el barrio más tradicional y más religioso. El templo principal de Tokio está aquí. Es donde está el ryokan en el que yo me alojaba, y realmente la importancia del barrio se centra en 3 calles. La primera es Nakamise Dori, tiene al inicio Camino Limón, que es la típica puerta japonesa de estas rojas en forma de arco, y es gigante. Y Nakamise Dori está lleno de puestecillos tradicionales, como pueden ser los que se montan en una feria de libro o cosas así, solo que allí están todo el año. Te venden de todo, desde pastelitos, ropa, recuerdos, llaveros. Allí puedes encontrar casi de todo. Ahí al fondo de la foto creo que se ve alguno. Está bastante bien. Bueno, esto es una geisha, es algo que tuve mucha suerte de pillar porque en Tokio es muy difícil pillar geishas. Estaba allí haciéndose fotos, imaginamos que para algún reportaje o algo, y aprovechamos y le hicimos una foto. Nakamise Dori lleva el templo Sensoji, que es el más importante de todo Japón, es donde se hacen los mayores actos religiosos.
y Asakusa Kannon, que es uno más pequeñito que está al lado y que está dedicado a Kannon, la diosa, una de las diosas principales japonesas. Luego, cerquita de allí, tenéis Kapabashi-dou, que es una calle especializada en alimentación y que es donde suelen ir a comprar los restaurantes más importantes de la ciudad. Es muy curioso ir porque te venden de todo, desde utensilios hasta alimentos. Y las tiendas de alimentos te venden también reproducciones de platos hechos en plástico, que son los que te usan los restaurantes para exponer en los escaparates, y así la gente de fuera no tiene por qué saber leer el japonés, simplemente ve los platos y el que le gusta lo escoge, y ya está. También en Asakusa están las oficinas principales de Bandai, que vale la pena visitarlas porque Bandai ha cogido y en la acera en la que tiene las oficinas ha empezado a poner estatuas a tamaño real de personajes de sus videojuegos. Está Doraemon, está Ultraman, está... no me acuerdo quién más había, pero tiene lo menos 7 u 8. Es bastante famoso y seguro que habéis visto alguna foto. Y más o menos esos son los sitios de aquí. Vale. Siguiente sitio a visitar, Roppongi, también es otro de los sitios de marcha, aunque un poco, digamos, un poco más raro, no están en plan discoteca, más en plan discoteca y cosas, pero para un público un poco más adulto. Bueno, es donde está la Torre de Tokio, que es la imagen por excelencia de Tokio, y a sus pies está el templo Zozoji, que si habéis visto la película Loben Inmortal, es donde tiene lugar el funeral del amigo japonés de Loben. En la película la verdad es que se ve bastante bien. Roppongi Hills es una especie de centro comercial, entre centro comercial y centro de negocios, ya que allí se mezclan tanto tiendas como oficinas de empresas. Entre ellas Asahi TV, una de las televisiones más importantes de Japón, que es la que organizaba en el Salón del Manga de Barcelona el concurso de cosplay, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, y luego está cerca de Roppongi la zona de Azabuyuno, que es conocido como el barrio de Sailor Moon, ya que toda la acción del anime de Sailor Moon, o casi toda, transcurre en ese barrio. Vale la pena visitarlo porque hay también algún que otro jardín. En la Torre de Tokio gastaréis casi media tarde, porque a los pies de la Torre de Tokio hay un edificio con un acuario, varios museos, entre ellos uno de cera, un museo de efectos ópticos que están muy bien, una planta de ese edificio es todo tiendas, otra es todo videojuegos. Hay gente que dice, la Torre de Tokio, subimos a los miradores y bajamos con la Torre Eiffel. Sí, sí. O métete en el edificio ese y pierdes el resto del día. Pero bueno, aquí la foto está muy bonita, es una de las que más me gusta. No la hice yo, lamentablemente. Es sacada de la página web de la Torre de Tokio. Y eso. Y bueno, por la noche no sé si os suena un videojuego que había hace muchos años, cuando yo era bastante jovencito, que se llamaba Gals Panic, que era el típico que tenías que ir rodeando. Bueno, pues Gals Panic realmente es una discoteca de Tokio que aún existe, que está en este barrio, en Roppongi. ¿Y de todas estas chicas también? No, pero las chicas que salían en el videojuego eran chicas que trabajaban en esa discoteca. Allí no están desnudas, pero para el videojuego sí que pasan desnudas. Pero bueno, ya digo que es un poco más adulto. Tú que decías de ligar, pues probablemente por este barrio si tienes un poco de labia es donde más puedes ligar. Hombre, sí, el castellano no creo que... Un poco de labia en el sentido... No, pero en inglés sí. Pero un poco de labia me refiero en el sentido de que sepas... Sí, que ir con cara. Ir con un poquito de cara. También tener en cuenta eso. Generalmente las japonesas son bastante reídas. Aquí en este barrio se suelen soltar más. Vale. Siguiente barrio, Akibahara, o el barrio friki. Aquí se juntan tanto tiendas de manga y anime, videojuegos y todo lo que puedes juntar con tiendas de tecnología a muy buen precio y los típicos My Café, y bueno, últimamente han salido de todo café, porque había cafés en los que podías incluso tomarte un café mientras te dejaban un gatito o un perrito para acariciar. Hace poco leí que había cafés en los que podías pagar por dormir con una chica, pero solo dormir. O sea, en el momento en el que pusieras la mano encima te iba el encargado y te echaba. Allí tenéis de todo. Lo más habitual son los Maid's Café,
los típicos que te sirven chicas vestidas de sirvientas. Bueno, la calle principal se llama Chodori, pero es conocida por todos como calle eléctrica, y solo en esa calle vais a tener más que suficiente para pasar medio día por lo menos. Es aconsejable ir un domingo por la mañana, ya que es cuando suelen ir todos los frikis japoneses. Y por frikis japoneses no me refiero a gente como la de aquí, que te vaya haciendo el friki por la calle, no. Allí son muchísimo más retraídos, hasta el punto de que si les abordas, te miran con pánico. Te dirán, ¿quién es este loco que me está hablando? Y eso a mí me ha pasado, porque vi una cola inmensa y se me ocurrió preguntar por qué era, y el tío me miraba con cara de, ¿pero quién es este? ¿Por qué me habla? Y eso, la tecnología, generalmente Japón es un país bastante caro, pero curiosamente la tecnología en esta calle suele estar muy barata. Otra cosa es lo que os toque pagar en aduanas luego. Pero también hay muchas tiendas que son duty free en esta calle, con lo cual, si sabéis rebuscar un poquillo y si tenéis un poquito de paciencia y no entréis en la primera que pilléis, podéis encontrar videocámaras o incluso consolas a muy buen precio. La Play 3, un poquito de salir aquí, que aquí creo que llegó a los 600 euros. Creo que la primera que sacaron fue 800, si no me equivoco, y luego costó 600, no me acuerdo bien, pero... Allí podéis conseguirla al cambio perfectamente por 200 euros. Problema, ya se encargaron los americanos y los españoles de que los juegos de aquí y de allí no funcionarán en las consolas japonesas. Pero claro, si eres el típico que los juegos de por aquí pasas de la mayoría y te los compras directamente a Japón, puedes sacarle mucha rentabilidad. Eso sí, las consolas son baratas, los videojuegos son caros. Es una cosa curiosa ahí en Japón. Los videojuegos aquí suelen estar sobre los 100 euros, y pueden costarte perfectamente 150, uno baratillo. Bueno, siguiendo, las tiendas de manga, como he dicho, están allí, las más importantes, todas tienen una sucursal. Mandarake, que es la más famosa. Animate es una de las que a mí más me gustan. Tanto el Mandarake como el Animate de Akibahara son 8 plantas de tiendas, además todo muy bien organizado, cada planta de una temática. Tú entras allí y te dicen, planta primera, manga para chicos, planta segunda, manga para chicas, planta tercera, resto de mangas, planta cuarta, anime, planta quinta, merchandising, planta sexta, bandas sonoras, planta séptima, videojuegos. Lo tienes todo súper bien organizado. Y además una planta de allí no es como una tienda de aquí. Una tienda de aquí a lo mejor en 15 minutos puedes vértela bien de arriba abajo. Una planta de una de las tiendas de allí en una hora puede que no hayas visto todo. Los tomos de manga suelen ponerlos plantados, muestran solamente el logo para que les quepan más. Bueno, luego lo que os comentaba, los nights cafés y el resto de cafés, es algo bastante curioso, ya que por aquí todavía no ha salido. Dentro de poco tendremos alguno, incluso por aquí por Valencia, según he oído. Pero bueno, es algo que de momento está solamente allí en China. Son los típicos en los que vas y te atiende una señorita vestida de sirvienta. Generalmente no puedes tocarla, son bastante estrictos con las normas, ya que allí con el tema de sexo es un país que le da bastante importancia debido a los problemas que han tenido de acoso sexual en metros y otros sitios. Pero sí que ellas sí que te pueden tocar a ti, te hacen tonterías, juegan contigo y eso. Hay que planteárselo un poquillo porque si vais un día que haya mucha gente, las colas pueden llegar a durar hasta 2 horas, solamente para entrar. Uno de los nights cafés, uno de los cafés que más éxito ha tenido, más fama ha cogido últimamente, es el de la Saka B48, un grupo de idols que surgieron hace relativamente poco y que surgieron en una cafetería. Un productor musical decidió montar un café donde actuaban 4 chicas, tuvieron tanto éxito que han pasado a ser un grupo de ventas a nivel internacional. Y luego otra cosa curiosa que hay en Akihabara y que destaca respecto a todo lo demás es el Museo del Transporte, un museo dedicado precisamente a eso, a los medios de transporte, y que solamente ver su fachada es muy curiosa porque es un edificio que de su fachada sale un Shinkansen, un tren de alta velocidad y una locomotora de vapor antigua.
Es muy curioso. A mí me llamó bastante la atención. Otro barrio es Ueno, que realmente es un parque gigante. Es el parque donde suelen ir todos los japoneses a hacer la típica fiesta de ver los cerezos en flor, que no es más que una excusa para emborracharse. Tiene también importancia histórica, ya que aquí se desarrolló la batalla de Ueno, una de las últimas de la transición entre el shogunato y el actual régimen de imperio. Es donde está el zoo, por si a alguien le interesa, y el estanque Shinobazu, bastante famoso porque es donde las parejitas suelen ir pues, a tirarse el típico bote y a dar un paseíto romántico por allí. Es bastante grande y la verdad es que si es un buen día podría ser equivalente al Retiro de Madrid. A orillas del lago está el Museo Shitamachi, uno de los que yo más recomiendo visitar, ya que te muestra cómo era la ciudad de Tokio a finales del siglo XIX y principios del XX, con reproducciones de edificios reales. Han cogido una habitación de una casa y la han reproducido allí perfectamente, mejor dicho, han reproducido 3 o 4 y realmente te han creado una manzana de casitas pequeñitas. Tienes 4 habitaciones, las ves, la calle está reproducida, tienes los hilos de tender que te usaban en la calle para tender la ropa, tienes una tienda de golosinas y tienes también un carrito, de los típicos que te lleva estirando un señor, lo tienes allí. ¿Pero en maqueta? No, a tamaño real. A tamaño real. Cuando dices que han cogido 4 habitaciones, que han tirado, las han dejado... digamos que es una planta baja, sí. Y en el centro han reproducido las 4 habitaciones. 4 habitaciones que serán más pequeñas que esta mesa, una de las habitaciones, porque realmente allí las habitaciones son muy pequeñas. Japón es un país que tiene muchos problemas de espacio y se tiende a hacer todo muy pequeño. Pero es muy curioso verlo como está, con sus tatamis en el suelo, cómo se organiza, y realmente tú te das cuenta que pueden hacer una vida perfectamente normal, simplemente con un armario que tienen donde meten los futones. La habitación durante el día es el salón, por la noche es el dormitorio. ¿Y dónde meten todos los mangas y todo? Suelen tener muy pocos, pero están amontonados por las paredes. A lo mejor te empiezan desde ahí abajo y te llevan hasta arriba las tiras de manga de una persona. Sí, yo he escuchado, no sé si será verdad o no, que tú a lo mejor coges el metro o algo y te encuentras los mangas ahí, que alguien se lo ha leído y se lo ha dejado ahí. Sí. ¿Qué pasa? O hay en las papeleras. Si vas, busca en las papeleras. Los mangas no, las revistas gordas, estas que son estilo de listín telefónico. Una revista de esas ahí te puede costar perfectamente 5 o 6 euros al cambio. Se las cogen, está hecha con papel reciclado no sé cuántas veces, se la leen, se lo van leyendo y cuando terminan se va a la papelera. Mucha gente sin techo lo que suele hacer es ir rebuscando, coger los que tienen en la papelera y venderlos de segunda mano, y así se sacan un dinerito. Y eso está perfectamente bien visto. Nadie les va a decir nada. Total, el que la ha comprado ha terminado de leerla y ya no la quiere. ¿Qué más le da lo que haga el resto de la gente con ello? Y es así, y te puedes ver a la gente perfectamente leyendo en el metro. Todo eso es real. De hecho, yo conseguí una revista así. Una de las veces vi que un señor la tiraba, me fui y la cogí. Y no me dijeron nada. Bueno. Otro de los sitios recomendables a visitar es Amiyoko. Es un mercado callejero. Un mercado callejero que tienes de todo, desde productos alimenticios hasta DVDs, CDs, ropa, de todo. Vas por las calles que forman, las 4 o 5 calles, y tienen las tiendas. Y es muy distinto a los demás porque allí los propios tenderos te van gritando para que les compres a ellos. Hay que tener mucho cuidado, ya que algunos productos como los DVDs y la música son muy caros. Entonces, si no vas con cuidado, igual te das cuenta que te has gastado 60 euros en un CD de música, si es de los más valorados. Y bueno, y la Todai. La Todai es la Universidad de Tokio, que realmente no tiene más gracia que un manga que salió hace algunos años, que se llama Love Hime, que tuvo bastante éxito. Se centraba mucho en la Todai porque los protagonistas querían ir allí, y hay una leyenda que dice que si 2 personas entran a estudiar juntos en la Todai serán felices para toda la vida.
A raíz de ese manga, la universidad ha adquirido mucha fama y hay mucha gente que va a adrede a visitarlo. En Death Note también sale varias veces. Vale, siguiente, la zona de la bahía y Odaiba. Odaiba es una isla artificial creada por los japoneses en lo que es la bahía de Tokio. Suele ser en plan un poquito, aunque hay zona residencial, es también más dedicada al ocio. Es donde está la Fuji TV, que es la televisión que emitió Dragon Ball, las aventuras de Fly, Death Note, Digimon, ¿qué más? Pokémon, One Piece, las mejores series de anime las ha emitido Fuji TV. ¿Vale? Tanto la bahía como Odaiba se conectan por el Rainbow Bridge, que es ese puente que se ve ahí en medio, el que habéis visto antes. Y de hecho, el edificio ese que se ve ahí al fondo, que tiene como una especie de bola, eso es la Fuji TV. Se puede visitar la Fuji TV y si tenéis suerte incluso podéis pillar mientras están rodando algún programa. Yo pillé uno, porque el típico de variedad, de grupos de música que te entrevistan a un grupo de música, y yo pude estar un ratito como público. Pero te dejan entrar así, tú llegas allí. Sí, sí, tú tienes una zona acordonada. Lo único que te dicen es que te comportes y que no saques fotos. Si están filmando, no te dejan sacar fotos. ¿Vale? Pues eso es como todos. Luego tú las sacas, lo único que te van a decir es: por favor, no saques fotos, pero tú la foto ya la tienes. Ahora, sí, generalmente si hay algún programa, suele haber bastante público y suele ser difícil acercarse para sacar una foto. Vale. En la bahía tenéis el mercado de pescado de Tsukiji, que es el que os he comentado antes, que yo personalmente no le veo ningún atractivo y hay que levantarse bastante pronto. Los jardines de Hamarikyu, que es, digamos, donde los antiguos shogunes pasaban las épocas de verano, tenían ahí una especie de residencia. Son unos jardines bastante bonitos y además tienen un lago creado artificialmente con agua marina de la bahía, y es de donde salen los ferries que llevan hasta la isla de Odaiba. Con lo cual, si no queréis ir a través del puente, la otra opción es coger ahí un barquito. Hace poco montaron por allí uno de los sitios que yo no pude visitar porque aún no estaba, y es uno de los primeros sitios que iría a ver cuando vaya, es el reloj que ha diseñado Hayao Miyazaki, el que ha hecho películas como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, Estudio Ghibli, el creador del Estudio Ghibli. Es un reloj y en YouTube podéis ver vídeos y es una gozada verlo. Y desde hace también un par de años es donde está el centro Pokémon de Tokio, que no es más que una tienda dedicada exclusivamente a Pokémon. Bueno, luego, como os he dicho, el Rainbow Bridge, que conecta ambas partes, se puede cruzar andando y vais al lado de los coches. Vale la pena, porque desde el mismo puente tienes vistas bastante buenas de la bahía. Y una vez llegas a Odaiba tienes la Fuji TV, que ya os lo he comentado, Aqua City, Tokyo Dex y Diversity, que son 3 centros comerciales. En Diversity, por ejemplo, es donde está la famosa estatua de Gundam, de no sé cuántos metros de altura, que puedes visitarla. Y justo al lado han puesto un café Gundam para visitarlo. En el Tokyo Dex está Sega Yoyopolis, que es una especie de mini parque temático dedicado exclusivamente a atracciones creadas por Sega, la famosa casa de videojuegos, pues pasajes del terror y cosas por el estilo, pero diseñadas por ellos. Y como curiosidad está bastante bien. Tienes que comprar una entrada y yo, a través de un fallo que tenía, conseguí colarme. Lo que pasa es que si te cuelas y no tienes la entrada no puedes subir a las atracciones. Está todo bastante bien pensado. Y bueno, luego tienes Palette Town, que es otro centro comercial que a mí me llama la curiosidad porque Palette Town es pueblo paleta, el pueblo de Ash en Pokémon, y que tiene la curiosidad de que dentro de este centro comercial tienes Bannersford, que es otro centro comercial, el cual está muy chulo, ya que tiene un techo que simula el cielo, y a base de efectos de luces, pues a lo largo del día te va cambiando la iluminación y parece que vaya anocheciendo a medida que pasan las horas. En ese Bannersford, una de las tiendas que a mí más me gustó es la de Lego, la tienda oficial de Lego, que si sois aficionados a Lego, vamos, se escalará.
Y otro sitio que se tiene, bueno, otro sitio que se tiene que visitar en Odaiba es el Oedon Monogatari, que son unos baños públicos, pero unos baños públicos que están ambientados en el Japón feudal. Te reproducen una calle como puede ser las que aparecen en animes del estilo de Rurouni Kenshin, con puestecitos de comida, con tiendas, y luego tú tienes los baños. Y los trabajadores van con ropa de época. Es bastante curioso y vale la pena ir. No es que sea barato, pero tampoco es demasiado caro. Y bueno, luego el Tokyo Big Sight, que es el sitio donde se realiza 2 veces al año el Comiket, probablemente el evento más famoso de manga, que curiosamente no es de manga, es de doujinshis, es de fanzines. Pero que la gente incluso hace noche a las puertas, a pesar de que está prohibido por la organización, para poder ser de los primeros en entrar. Que curiosamente los japoneses lo llaman Tokyo Big, sí, la gran mierda de Tokio, porque el edificio en sí es feísimo. Big Shit. Sí. Son unas pirámides invertidas sobre unos pilares y ellos dicen que es horrible, pero es uno de los más famosos del barrio. El siguiente barrio interesante es Ginza, un barrio comercial pijo. Todos los grandes almacenes y tiendas y boutiques de moda tienen una sucursal en este barrio. Es el típico barrio donde no hay que ir con la tarjeta de crédito, hay que dejársela en casa porque si no empezar a echar humo. Pero bueno, también tiene sus cosas curiosas. Aparte de los grandes almacenes, tiene el Teatro Kabuki-za, que es probablemente uno de los más famosos de Tokio, donde se reproducen obras de Kabuki que todos los papeles están hechos por hombres, incluso los femeninos. Y la gente paga bastante por ir a ver representación. Para los extranjeros no es tan recomendable, ya que son obras hechas completamente en japonés y son bastante lentas. Una obra puede durar varias horas, bastantes horas, y son bastante lentas. Sí que han puesto hace poco unas versiones reducidas de las obras en inglés, como curiosidad para los japoneses. Además, en este barrio están las oficinas principales de la Toho, la principal productora de cine japonés, responsable de las películas de Godzilla, de Ring, de Los 7 Samuráis probablemente el 90% de las películas japonesas que han llegado están producidas por la Toho. Sí, que sale un cerdo dibujado, ¿no? No, es el iconito este que está ahí arriba. Es como si fuese un círculo con 2 símbolos y detrás salen como una especie de rayos. Las oficinas no se pueden visitar, yo las encontré de casualidad, pero bueno, justo enfrente de las oficinas tenéis la central de Sony, que ahí sí que se puede visitar, no todo el edificio, pero 2 o 3 plantas sí, y conocer y comprar los últimos modelos de tecnología de todos sus productos. Un poquito más abajo está la central de Nissan. ¿Dónde está? La central de Nissan, que también podéis probar los últimos modelos de coche, e incluso ellos tienen un cierto compromiso con las energías renovables allí y te permiten probar ciertos simuladores de lo que están intentando hacer de coches con energía más limpia. Y también está Apple. Apple, bueno, los típicos ordenadores, lo mismo que Sony, pero con ordenadores Macintosh. Puedes probar ahí todos sus modelos, incluso tienen un museo que va desde los primeros modelos hasta los más modernos, probar los nuevos productos incluso antes de que salgan al mercado y comprarlos allí. Y un par de edificios más que son famosos son el edificio Wako y Sanai. Wako es un edificio que tiene una forma más o menos circular con un reloj arriba. Y Sanai es, bueno, el que estaba en la portada del libro, que es como si fuese una especie de cilindro con luces de neón. Ambos de ellos son centros comerciales, pero de los más caros del mundo. Vale, otros sitios a visitar en Tokio. El Palacio Imperial, vale la pena, aunque el palacio en sí no se puede visitar, sí que se pueden visitar los jardines. Y podéis estar ahí perfectamente 1 hora. Es un sitio bastante bonito de visitar para relajarse. Hay gente que los usa para ir a hacer un poco de ejercicio.
2 días al año, que es el día 2 de enero y el día del cumpleaños del emperador, sí que te permiten visitar el Palacio Imperial. No lo he probado, pero me imagino que habrá bastante gente. Pero es curioso porque si veis películas rodadas en el Palacio Imperial veréis que todo está rodado por los jardines, que ni siquiera pidiendo un permiso especial les permiten entrar a ellos. Otro barrio es Ikebukuro, está en la zona norte, es donde hay tiendas de manga. Después de Akihabara es el segundo más importante de tiendas de manga y no hay poco más. Sengakuji, que realmente no tiene nada más que el cementerio donde están los 47 Ronin, ahora que Keanu Reeves acaba de hacer la película, pues imagino que habrá bastante gente que querrá ir a visitarlo. Yo estuve allí, es un cementerio pequeñito, tiene las tumbas, no hay más, pero si te gusta la historia es interesante. Tokyo Dome, que no es más que un estadio de béisbol cubierto, pero curiosamente se usa también como pabellón de conciertos, y todo grupo japonés que se precie, incluso los internacionales, han actuado allí. Metallica dio conciertos, Madonna ha dado conciertos allí, de grupos japoneses, la Kensei, Glai. Es donde X Japan dio su último concierto antes de disolverse. Generalmente no se puede visitar si no hay nada, si no hay un partido de fútbol o un concierto, y lógicamente si no tienes la entrada, pero por los alrededores hay un par de tiendas curiosas. El Museo de Tokio, ideal para conocer la historia de Japón desde la época feudal hasta la actualidad. Tienen muchísima cosa. Una de las cosas más curiosas es que al entrar tú cruzas un puente de madera, que es el puente que daba entrada a Tokio antiguamente, a tamaño real, y tal como lo cruzas tú bajas y pasas por debajo para visitar el museo. Tienen también reproducciones a tamaño natural de algunos negocios que había en la época medieval, e incluso de un par de habitaciones a principios del siglo XX y durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Ebisu es la última de las zonas, digamos, un poco de marcha, aunque más de que de marcha es para ir a cenar y tomarse algo. Tienes el Museo de la Cerveza y diversos restaurantes. Suelen estar bastante abarrotados, así que es buena idea ir a cenar con bastante calma, saber que a lo mejor tienes que hacer una hora y pico para entrar en un restaurante, porque además no te dejan reservar. Bueno, sitios por los alrededores de Tokio interesantes: Nerima, el pueblo de Ranma, y realmente de todas las obras de Rumiko Takahashi. Además vas por allí y ves que es exactamente igual a como lo ha descrito ella. Nakano está muy cerquita, es donde tienen lugar algunos de los combates del manga X de Clan, y hay algunas tiendas de manga más. El Museo Ghibli en Mitaka, en mi opinión esto es visita obligatoria, además está muy bien. Esto que veis ahí es una exposición que tienen allí, que con esos muñequitos y unas luces de estas que usan en las discotecas que parpadean, te muestran cómo se hacía antiguamente una película de animación. Tú tienes todos los muñequitos y al parpadear la luz, tú realmente solamente ves uno que se va moviendo. Sí, como lo de la linterna. Sí, mira, eso también lo tienen allí. Luego otra de las cosas curiosas que tienen es un autobús gigante para que los niños se suban. Y bueno, y te suelen poner en el cine que tienen cortos realizados por el estudio Ghibli, y en algunas ocasiones por algún otro estudio que, digamos, Ghibli les invita. El museo en sí, el edificio, es una reproducción del estudio Ghibli, y ya que no puedes visitar el estudio, te dejan esto. Si queréis ir, la entrada hay que reservarla con antelación, porque si no, no te dejan. Y cuando la reservas te dicen qué día puedes ir a visitarlo. El Museo del Anime en Suginami, hay mucho que explicar, tienes allí muchísimas muñequitos, figuras, maquetas de muchos animes diferentes, incluso te explican cómo se hace una película de animación. Y bueno, Tokyo Disneyland, que también puede estar bien para pasar el día un rato. Y luego otras ciudades o otros sitios: Monte Fuji, antes a Japón, ir a Japón y no visitar el Monte Fuji por lo menos una vez es una energía. Karuizawa sería, digamos, un pueblecito para pijos, algo así como Marbella, solo que allí está en la montaña.
o Hakuba, que es la versión japonesa de Bakeira, que es donde se hicieron las Olimpiadas de invierno que se hizo hace algunos años en Japón. Kioto y Osaka son otras ciudades importantes, después de Tokio las más importantes. Hiroshima y Miyajima, Hiroshima, bueno, famosa por la bomba nuclear, Miyajima estaba muy cerquita, y seguro que habéis visto la típica imagen de un tori, una puerta que está en medio del mar. Pues esa puerta es de Miyajima, es muy famosa, y la verdad es que hay gente que va a Hiroshima suele acercarse a Miyajima solamente para ver ese tori, porque es muy famoso. Y Hokkaido, en la zona norte, que es un lugar típico de vacaciones para los japoneses, ¿no? con sus playas, aunque en invierno suele hacer bastante frío. Ocio, pues los barrios de ocio más famosos son Shinjuku, y en especial el Kabukicho, que como os he dicho es la parte para adultos, Shibuya, Roppongi y Akihabara. Tenéis pubs y discotecas, bares, restaurantes, los Nescafé, los Manga Kisaten, que son cafeterías en los que mientras tú tomas algo puedes leer manga, los karaokes. En Japón es donde nacieron, es lógico que haya mucho. Tienes actuaciones callejeras, como por ejemplo esta chica, la pillé yo en Shinjuku, pero es bastante habitual, sobre todo fines de semana, tanto en Shinjuku como Shibuya, pillar actuaciones callejeras. La gente va, todo eso que llevan se lo montan ellos, incluso te venden sus discos. Ellos graban sus propios discos y te los venden en la calle. Los clubs de hosts y hostes, que como he comentado antes no son prostíbulos, son clubs en los que chicos o chicas están allí sentados contigo, tomándose algo, haciéndote un poco la pelota, haciéndote cariñitos y poco más. Los recreativos y pachinko. El pachinko es muy curioso. En Japón el juego de azar está totalmente prohibido, pero los japoneses lo que han hecho para saltarse la legislación es inventarse el pachinko, en el que tú compras unas bolitas metálicas y en vez de apostar dinero apuestas esas bolas, y luego esas bolas las cambias por premios. No juegan por dinero, no está prohibido. Y bueno, las geishas, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no son prostitutas, o no necesariamente, puede que haya alguna que sí que esté dispuesta a prostituirse, pero generalmente son artistas. Se les puede contratar para que te preparen en una ceremonia del té, para que te actúen, te bailen, te toquen algún instrumento o algo. Pero la gran mayoría no aceptarán dinero a cambio de sexo. Y los local hotels, que como he comentado, bueno, pues si ligas, es una de las opciones más típicas. Y más o menos eso era lo que tenía.